Bienvenidos todos al sexto paso de interpretación básica de electrocardiograma, intervalo PR e intervalo QT. El intervalo PR es principalmente una medida de depolarización atrial. Sus valores normales son entre 0,12 a 0,20 segundos. Sin embargo, es dependiente de la frecuencia cardíaca. El PR es más corto cuando aumenta la frecuencia cardíaca, debido a que el tono simpático mejora la velocidad de conducción atrioventricular, y al contrario es más largo cuando disminuye la frecuencia cardíaca, por disminución del tono simpático o aumento del tono vagal. Componentes: onda P y segmento PR. Morfología: idealmente una morfología de onda P normal. Para esto les sugerimos ver el video del paso 4. Y el segmento PR, el cual debía ser isoeléctrico y constante. Esto se refiere a que la duración que tiene entre el fin de la onda P y el inicio del QRS es siempre el mismo, no se acorta ni se alarga. La onda P representa la conducción atrial, la cual representa entre un 0,06 a 0,12 segundos de la duración total del intervalo PR. Y el segmento PR, el cual representa la conducción a través del nodo atrioventricular, donde se produce un enlentecimiento fisiológico de la onda de depolarización. En valores anormales, una duración menor a 0,12 segundos indica un PR corto, lo cual puede ocurrir en síndromes de preexcitación, como por ejemplo el síndrome de Wolff-Parkinson-White. En este tipo de síndromes hay una vía accesoria entre los atrios y ventrículos, por donde viaja la onda de depolarización. También puede ocurrir en ritmos de la unión atrioventricular. Y mayor a 0,2 segundos, un PR largo, cuyo ejemplo más característico es un bloqueo atrioventricular de primer grado. También es anormal si tiene una duración variable. Respecto del segmento PR, si está deprimido o elevado o con pendientes ascendentes o descendentes, esto es anormal. Claramente también si cambia su duración, ya que si se prolonga o se acorta, afectará la duración total del intervalo PR. Aquí podemos ver englobado en rojo la onda P y englobado en celeste el segmento PR. El intervalo PR va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, independiente de si empiece con una Q o una R. En este ejemplo, dura 0,13 a 0,14 segundos, por lo tanto es normal. El ejemplo de arriba representa un PR corto. Vemos que tiene una duración de 2,5 cuadritos y sabemos que es anormal cuando mide menos de 3 cuadritos o menos de 0,12 segundos. En el ejemplo de abajo tenemos un PR largo, una duración de 9 cuadritos, esto es mayor a 0,20 segundos. ¿Qué nos muestra este ejemplo? Existen múltiples cosas que podemos interpretar. Primero que todo, la línea verde representa el segmento TP, el cual es el verdadero segmento isoeléctrico. La línea roja representa el segmento PR. Para evaluar cambios en el ST, tenemos que tomar el TP como línea isoeléctrica y no el PR, lo cual puede llevar a confusiones. Aquí podemos ver que en B3, B4 y B5, el segmento PR tiene una pequeña depresión e inclinación hacia abajo. Alteraciones del PR también están presentes en otras derivaciones de este electrocardiograma, pero no las mencionaremos todas. Intervalo QT es una medida de repolarización ventricular, valores normales. Su duración depende bastante de la frecuencia cardíaca. Cuando la frecuencia cardíaca aumenta, el intervalo QT se acorta. Y lo opuesto cuando disminuye la frecuencia cardíaca. Por ello es que usamos el intervalo QT corregido. Antes de poder corregirlo, ¿cómo lo medimos? De preferencia, miramos el QT en las derivaciones 2, B5 o B6. Hacemos varias mediciones y nos quedamos con aquella que tenga mayor duración. Esto se mide desde el inicio del QRS hasta el fin de la onda T. En condiciones en que no está claro dónde termina la onda T, usamos una línea tangente a la curvatura descendente de la onda T. El punto en que esta línea intersecta a la línea isoeléctrica es el fin del QT, aunque también si quisiéramos, siempre podemos dibujar esta línea tangente. En estos ejemplos vemos la medición del intervalo QT y agregamos el detalle de la onda U, la cual a veces aparece después de la onda T. Cuando es una onda U pequeña, la ignoramos y la dejamos fuera de la medición, como ocurre en el ejemplo 1. En el ejemplo 2,
tenemos una onda U, la cual ignoramos. Sin embargo, la onda T no llega hasta la línea isoeléctrica y se convierte en una onda U antes. Dibujamos la línea tangente y hacemos una proyección de donde debería estar la línea isoeléctrica, y en el punto donde estas líneas se intersectan es el límite del QT. Y en el ejemplo final tenemos una onda U grande, la cual vamos a englobar dentro de la medición, y la tangente la dibujamos tomando en cuenta el fin de la onda U. Ahora que ya sabemos cómo medir el intervalo QT, queremos corregirlo. Esta corrección se realiza en base a la frecuencia cardíaca. Para esto existen múltiples fórmulas, sin embargo la fórmula de Bassett es una de las más utilizadas y es la que veremos aquí. El intervalo QT corregido es igual a la duración del intervalo QT en segundos dividido en la raíz cuadrada del intervalo RR previo en segundos. Esta corrección tiende a ser imprecisa con tasas de frecuencia cardíaca extremas, sobrecorrigiendo con tasas altas e hipocorrigiendo con tasas lentas. Existen aplicaciones que hacen estos cálculos por nosotros, que se pueden tener en el teléfono o están en línea, o uno puede realizarlas con una calculadora. Aquí vemos que estamos evaluando un intervalo QT, pero la duración del intervalo RR que vamos a utilizar en la fórmula es la del intervalo RR previa a este intervalo QT. Vamos a calcular un QT corregido. Tomaremos un intervalo QT en la derivación 2, trazamos una línea en el inicio del QRS, dibujamos la tangente y en el lugar donde intersecta la línea isoeléctrica hacemos una línea final, la cual define la duración del QT. Esto es de 10 cuadritos. 10 por 0,04 nos da 0,4 segundos de duración. Continuando con la fórmula de Bassett, tenemos que el QT corregido es igual a 0,4 dividido por la raíz cuadrada del intervalo RR. Si calculamos el intervalo RR, nos da 21 cuadritos. 21 por 0,04 es igual a 0,84 segundos. La raíz cuadrada de 0,84 es 0,92. Por lo tanto, el QT corregido es igual a 0,4 dividido en 0,92, lo cual es 0,43 segundos. Un valor normal, sea hombre o mujer. Una vez que realizamos la corrección en base a la frecuencia cardíaca, tenemos que lo normal es menor o igual a 0,44 segundos en hombres y menor o igual a 0,46 segundos en mujeres. Sin embargo, si necesitamos algo rápido que nos permita determinar si el intervalo QT está prolongado o no, podemos trazar una línea equidistante entre los dos R que engloban al intervalo QT que estamos examinando. Si el intervalo QT termina más allá de la mitad, está largo, y si no, no está largo. Esto no nos da muchos detalles ni nos dice la duración exacta, pero es muy rápida. Y también muy útil si no necesitamos saber con exactitud la duración del intervalo QT corregido. Los componentes contiene al complejo QRS, al segmento ST y a la onda T. Por lo tanto, la duración del intervalo QT puede verse modificada si cualquiera de estos componentes está alterado, además de por los cambios en la frecuencia cardíaca. En valores anormales, la duración del QTC está alterada cuando es mayor a 0,44 segundos en hombres o mayor a 0,46 segundos en mujeres. Cuando es mayor a 0,50 segundos, tiene alto riesgo de torsade de poids o torsión de puntas, la cual es un tipo de taquicardia ventricular polimórfica. Y cuando es menor a 0,35 segundos, es anormalmente corto. Y en la aproximación rápida y fácil, si el QT termina después de la mitad del intervalo RR, entonces está prolongado. Aquí vemos cómo realizar este cálculo rápido de si el intervalo QT está prolongado o no. Trazamos una línea equidistante, es decir, a igual distancia entre las dos R que contienen el intervalo QT, y si el intervalo QT termina antes de esta mitad, no está prolongado, y si termina después, está largo. Un ejemplo con un electrocardiograma real. Trazamos una línea equidistante entre ambas R y vemos que la onda T termina más allá de la mitad, por lo tanto es un intervalo QT largo. Si hacemos la medición y lo corregimos con la fórmula de Bassett, encontraríamos que el QTC es igual a 0,51 segundos, anormal y con riesgo de torsión de puntas. En este segundo ejemplo, volvemos a trazar una línea equidistante entre las dos R que engloban al intervalo QT que estamos evaluando y encontramos que el intervalo QT termina antes de la mitad, por lo tanto no está prolongado. Aunque como les dijimos, este método rápido es solo para ver si está largo o no. Cuando realizamos el cálculo del QTC en este electrocardiograma, encontramos que su duración era de 0,28 segundos.
anormal y extremadamente corto. Así es como se ve una torsión de puntas, un tipo de taquicardia ventricular polimórfica. No es posible interpretar nada más con este tipo de complejos. Y con esto terminamos la parte teórica, y eso que es solo teoría básica. Interpretar electrocardiogramas no es tan fácil como parece. De todo lo anterior, ¿qué es lo que vamos a medir? Esto y mucho más lo veremos en la segunda parte de este video. Esperamos que esta parte les haya gustado, déjenos sus comentarios, recuerden suscribirse al canal y hagan clic en el link que aparece en la descripción del video para ver la segunda parte.